RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu. Muy buenos días, bienvenidos a Aquí se habla libertad, un programa de Pedro Uruchurtu, hoy sin Pedro Uruchurtu, pero con mi persona, Santiago Romero. Pero antes de empezar este programa tenemos que recordar que en la dirección general de la estación está Jaime Nestares, en la gerencia de producción está Wilix Arcaya, en la producción de este espacio están Justo Navarro, Catherine Manzano y Malala Nogales. Pueden seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales en Periscope y Twitter, @RCR750, y en mi Twitter personal, @Santiago Piso Romero. Hoy tenemos un programa interesantísimo en el cual hablaremos de muchas cosas, hablaremos de geopolítica y hablaremos de la actualidad nacional. Pero antes, tenemos que presentar el editorial del dueño de este espacio, Pedro Uruchurtu. Nos quieren hacer creer que en Venezuela la pregunta ordenadora es la unidad necesaria. Y realmente no es la unidad necesaria. La pregunta ordenadora en Venezuela es ¿unidad para qué? Porque mientras muchos nos insisten en que es importante la foto de la unidad, aquellos que piensan que es un asunto de foto o de estar todos en la misma sala, no terminan de entender que es un asunto estratégico y de comprender la naturaleza del régimen que enfrentamos. Aquí hasta hace nada algunos pensaban que esto ni siquiera era una dictadura, e incluso algunos piensan que es una dictadura convencional, que sencillamente va cercando espacios democráticos, cuando eso desde hace mucho dejó de existir en Venezuela. Venezuela no enfrenta una dictadura más, no es una dictadura convencional. Enfrentamos un conglomerado criminal, terrorista, y por lo tanto la manera de afrontarlo no puede ser bajo el mismo esquema, la misma ruta y el discurso electoralista de crear condiciones electorales cuando aquí la principal y única condición es la salida del régimen. Es decir, es una condición política de orden criminal que debe cumplirse. ¿En qué sentido? Derrotando ese régimen por la única manera que los regímenes criminales pueden responder y reaccionar, que es por la fuerza, y lo hemos dicho. Entonces ahora, además, pretenden decirle a la gente que hay que consultarle. ¿Consultar qué? ¿Consultar para qué? Este país ya fue consultado el 16 de julio de 2017, hace 3 años. Y, salvo la valiente fracción 16 de julio del Parlamento, y uno que otro dirigente que siempre reivindica el rol de lo que significó esa gesta, donde millones de personas salieron arriesgando su trabajo, incluso empleados públicos, y donde se demostró la capacidad de organización y movilización de la oposición, además de una gesta enorme y un ejercicio de desobediencia civil, probablemente el más grande en la historia del mundo. Todavía esperamos que la dirigencia que se había comprometido a cumplir eso, cumpla con su palabra. No ha pasado. Entonces, ¿ahora qué van a consultar? ¿Qué le van a consultar a un país que está unido alrededor de la urgencia de salir del régimen? ¿Qué le van a consultar a un país que ya entiende perfectamente cuál es la única opción para salir de esta gente? La gran pregunta acá es, ¿qué pretenden hacer? ¿Qué pretenden legitimar? Pretenden legitimar un gobierno legítimo que además su rol no es el de un gobierno convencional. El gobierno interino se juramentó el 23 de enero del 2019 junto a los venezolanos que fueron consultados ese día cuando acompañaron al presidente encargado para que se juramentara como el presidente de todos los venezolanos, pero con un solo propósito: lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y las elecciones libres. De pronto, esa consulta y ese compromiso que hoy todavía los venezolanos recuerdan, fue olvidada y ya ni siquiera quien tenía que hacerlo lo menciona. ¿Qué más le van a consultar al país? ¿Qué más le van a preguntar al país cuando el país está absolutamente convencido de cuál es la ruta y de qué es lo que hay que hacer? Entonces ahora se convoca a un nuevo intento de unidad. Uno más. Compiten entre las farsas de diálogo y la cantidad de intentos de unión opositora. A ver quién tiene más. Y todos con los mismos resultados. Inútiles para el país, hay que decirlo. La gran pregunta es, ¿para qué entonces ahora también otra unidad?
para seguir pensando que esto es un asunto técnicamente electoral y no un asunto de naturaleza política criminal que debe ser resuelto por una única condición, que es la salida del régimen del poder. La gran pregunta que hay que hacerse entonces es, ¿para qué la dirigencia quiere eso? El gobierno interino no está allí para presentar planes de gobierno, no está allí para recuperar fondos, no está allí para gestionar recursos, está solo para lograr el cese de la usurpación. Peor aún vemos entonces a ese gobierno interino decir que va a estar allí hasta que haya elecciones libres. ¿Y cómo van a lograr las elecciones libres? Porque quien siga pensando que se puede lograr con el régimen condiciones que conduzcan a una elección libre, pues sencillamente nos está condenando a la eternidad del régimen. Porque es que la única forma de que en Venezuela haya elecciones libres es que salga el régimen primero del poder. Primero hay que sacar a quienes no son políticos del poder para pensar en soluciones políticas. Lamentablemente pretenden enrumbarnos nuevamente a ese laberinto que solo busca una cosa: legitimar a un gobierno interino y a una ruta de la cual ellos mismos se olvidaron, pero con la que pretenden decir que hay que continuar hasta que se tenga que continuar porque no hay más opción. Y eso es mentira. Sí hay opciones. De hecho, queda una sola. Queda una sola frente a todo el fracaso que ha habido con todas las rutas que han existido. Ya no funcionan los falsos diálogos. Ya no funciona la vía electoral. Solo queda una ruta, que es la ruta de la fuerza. En 20 Venezuela la hemos manejado, se ha dicho hasta el cansancio, que es la operación de paz y estabilización. Sí, es una operación multifacética, tiene múltiples aristas, tiene múltiples dimensiones y múltiples momentos, pero que entiende fundamentalmente que enfrentamos a un régimen criminal y no a políticos convencionales. Ese es el primer paso, asumir que ya todo lo demás que se intentó no funcionó y no va a funcionar, aunque pretendan decirnos ahora que hay que pensar en una estrategia unitaria con todos en la foto. Si aquí hubiera ese compromiso, si aquí el compromiso se tratara de buscar todas las opciones posibles para, desde la fuerza, derrotar al régimen criminal, seguramente muchos venezolanos respaldarían y acompañarían ese proceso completo, ese proceso de lleno en función de lograr la liberación de Venezuela. Venezuela es un país tomado, es un país invadido y debe ser liberado. Entonces, mientras algunos nos sigan diciendo que esto es un asunto meramente de condiciones electorales, seguiremos lamentablemente en un laberinto sin salida. Aquí no hay más opciones sino la fuerza. Aquí no hay otro planteamiento sino el de la fuerza, y hay que repetirlo porque es el régimen que enfrentamos. El rol del liderazgo es convencer, es persuadir. Si la diplomacia se niega, si los mandatarios tienen dudas, su rol es convencerlos y decirles por qué sí. Ese es el rol del liderazgo. El rol del liderazgo no está para decir es que no me lo van a dar, es que no me lo van a conceder, es que no lo van a hacer. Ese no es el rol del liderazgo. El rol del liderazgo es ir, hacerlo, pedirlo y sobre todo asumir que no hay otra opción sino esa, es o es. Porque en el interín son muchos los venezolanos que están sufriendo y que ponen su vida en riesgo por cada día que pasa sin una respuesta política. Entonces, ya basta de plantearnos nuevas consultas, ya basta de plantearnos nuevas rutas unitarias, pero lo más importante, ya basta de plantearnos un esquema donde van a estar los mismos de siempre y donde no va a haber nada distinto. Cambian cosas para que no cambie nada. Y si realmente queremos éxito en una ruta que logre la liberación de Venezuela, se requiere sacar a los corruptos, a los cómplices y sobre todo asumir que no con todos se puede lograr la libertad de Venezuela. Muchísimas gracias a Pedro por su editorial. Es importante resaltar que las mismas acciones con las mismas personas siempre tendrán los mismos resultados. Ya basta de generarle una falsa expectativa al país, pero para hablar de la política, hablar de cómo se debe entender el proceso de cambio, tenemos a el profesor titular de la Universidad Simón Bolívar, profesor Daniel Barnaghi, quien además es el profesor fundador de la carrera de Economía en la misma casa de estudios. Es un placer tenerte aquí, Daniel. Muy buenos días.
Muy buenos días, para mí también es un placer acompañarles en esta oportunidad y siempre que tengo el honor. Daniel, desde la perspectiva ética, hablando primero en el contexto nacional, ¿consideras que el chavismo está débil o está fuerte? Bueno, creo que esta es una pregunta importantísima porque su respuesta permite hacer algunos planes estratégicos para quienes sean realmente opositores. El chavismo se está refundando. Hay unas fracturas internas que están ocurriendo en este momento en el partido, donde se están generando al menos dos bloques que se están separando, pero probablemente sean tres o más al final de este proceso. Y debo reseñar que es la primera vez que ocurre de manera visible para ojos de terceros. Las veces anteriores en las cuales en el chavismo había habido diferencias, decisiones, se había mantenido, de manera muy puertas adentro. Pero en esta oportunidad hemos podido conseguir algo de información en distintos medios de comunicación. Ese reacomodo es muy importante. Es muy importante considerarlo, porque el punto significa es que efectivamente desde el punto de vista del poder fáctico podemos decir que sí, que lamentablemente el chavismo sigue en el poder y sigue entre comillas fuerte de cara al ámbito militar, que es quien lo sostiene en el poder, pero de cara a las amistades y enemistades que habían tejido la conformación del PSV, y de todos los partidos satélites que lo acompañan, ha habido una fractura que puede generar a su vez en un plazo un poco más mediano, no inmediato, pero sí mediano, también un cambio en la correlación de fuerzas de apoyo en el estamento militar. Es oportuno para mí recordar de que si bien este es un sistema cuyas cabezas más representativas son civiles, la naturaleza del sistema es militar, por lo cual es muy, muy importante entender cómo los cambios en los distintos partidos políticos, y en particular en el anteriormente llamado Polo Patriótico, podrían afectar esas relaciones civiles y militares que mantienen al chavismo en el poder. Entonces, Daniel, en un análisis un poco más a profundidad, podemos decir que la pandemia también ha afectado al chavismo, ha acelerado procesos de cambio interno dentro de esa, como lo llaman algunos autores o algunos académicos, coalición dominante, y que se están reacomodando para seguir teniendo el poder en los años venideros. Sí, bueno, evidentemente que el COVID y la pandemia han sido elementos catalizadores para generar cambios en todo el país por distintas razones. Primero, porque el COVID y la pandemia han deteriorado el pésimo estadio de la economía venezolana, aceleró una serie de procesos disruptivos que hacían atractivo cierto tipo de permanencia por parte de algunos grupos en algunos ámbitos de poder. Vemos que el país está más deteriorado que nunca, pero estamos viendo también que de cara al chavismo no se está produciendo ningún tipo de alternativas a las que ya nosotros conocemos. Por ejemplo, Venezuela está en un nivel de producción petrolera que es más o menos la misma que fue hace unos 90 años. Entonces, esto hace que crezcan las tensiones tanto de ansias de poder como de control económico, y que la pandemia pues ha acelerado. Pero ya realmente el tema de cómo se están reajustando y reacomodando las fuerzas viene cobrando importancia, en particular desde enero del 2019, cuando se presenta un aumento muy, muy significativo en las sanciones internacionales, que no son solo hacia distintas empresas del país, sino hacia personeros del chavismo y del gobierno,
que está comenzando a hacer sus propios análisis de costo-beneficio, donde puede que como slogan político ellos hayan usado mucho el estar resteados y con rodilla en tierra, pero que en términos pragmáticos, estas personas que tienen familiares, hijos, nietos y que quieren disfrutar de una fortuna, pues están reconsiderando qué hacer en los próximos tiempos, porque ese eslogan de rodilla en tierra pues no va a salvar ni a ellos ni a sus fortunas de lo que es una debacle evidente del sistema y de un interés global en que haya una búsqueda de justicia y transparencia de capitales. Bueno, Daniel, en ese sentido, quisiera agregar un tema un poco más polémico. El chavismo te quiere arrodillado y sometido o te quiere arrodillado para justiciarte. Y en esta dinámica que es criminal, que es totalitaria, que es autoritaria y que es profundamente siniestra, te pregunto algo sinceramente. ¿Tú crees que con diálogos, falsas electorales, negociaciones, el chavismo va a ceder con el esquema actual como se vuelve a plantear nuevamente? Sí, bueno, es una pregunta también muy atinada, porque en el ámbito de la economía y también de la ciencia política, el concepto de negociación se produce cuando una de las partes tiene algo que la otra quiere y viceversa. Si no hay un viceversa, la teoría de juegos nos explica de que las negociaciones no llegan a ningún término. En este caso, tenemos un sistema que es dominante, pero que no solamente lo es por razones de que tiene el control de la economía y de la política, también tiene el control de las armas. De tal manera de que la otra parte, la otra posición, no tiene ni control político, no tiene control económico, no tiene armas, por lo cual no hay nada que este sector, a través de las negociaciones, puede entregarle algo que le interese al gobierno. Entonces, en mi opinión muy personal, todos estos procesos de negociación están destinados al fracaso por algo tan claro en economía como es la teoría de juego, que por cierto ha obtenido más de un premio Nobel y que ha sido un aporte muy importante a la disciplina. Entonces, yo creo que hay que buscar otro tipo de estrategias que, por cierto, son mucho menos blandas que las negociaciones para intentar disminuir o anular el poder del grupo dominante. Qué curioso que mencionas un tema tan importante como el análisis a nivel situacional en base a teoría de juegos. Esta mañana discutía con alguien sobre el rol de la oposición en base al modelo de liderazgo de Stackelberg, donde plantea un líder y un seguidor, y que al final muchos actores pretenden jugar la posición de líder siendo seguidores y no teniendo en cuenta que tienen que saber jugar a seguidor para poder entender su rol y poder darle la cara al país. Ahora, Daniel, ya que las mismas medidas y las mismas acciones conllevan a los mismos resultados y hay que cambiar el tablero, en el ámbito de las sanciones, donde hay gente que dice, y algunos expertos y analistas dicen, que eso solo es perjudicial contra la población venezolana, ¿tú crees que las sanciones sí han tenido efecto en estos reacomodos dentro de la coalición dominante chavista y que sí, en efecto, ese tipo de persecución, como el caso de el proceso que está viviendo hoy Alep Saab en Cabo Verde, tienen resultados para cambiar la balanza de poder y poder buscar que el chavismo vea la búsqueda de una alternativa? Sí, bueno, hay que diferenciar que hay dos tipos de sanciones: las sanciones que son a personas y las sanciones que son institucionales. Desafortunadamente, los 60 años de la historia comunista de Cuba
han demostrado que desgraciadamente las sanciones que son hacia organizaciones solo afectan a la población, pero no debilitan el poder, sino que más bien lo hacen como más férreo. Las sanciones a las personas pueden generar quiebres de lealtades, que es lo que en algún momento, creo que próximamente, vamos a comenzar a ver con mucho mayor vehemencia. Pero tenemos que recordar que las primeras sanciones que obtuvo el régimen chavista fueron a principios de los años 2000. Es decir, tenemos muchísimos años con distintos tipos de sanciones, pero que lamentablemente, bueno, no han contribuido a resquebrajar el poder hasta la fecha. Me refiero a las sanciones, digamos, de naturaleza institucional. Y sí es cierto que, bueno, que la población venezolana está, pues, sufriendo las consecuencias, pero que los sistemas tan autoritarios como el que nosotros tenemos delante de nuestros ojos no suele ceder por el tema de las sanciones institucionales, puede ceder por las fracturas de lealtades individuales y personales. Y ahí es donde yo tengo mi esperanza de que, bueno, la justicia norteamericana, a través de su Departamento de Justicia, estableció unas razones por las cuales hay un conjunto de perseguidos y hay un conjunto de estímulos económicos que pueden ser más o menos interesantes, depende cómo se vea, pero que pueden generar quiebras de lealtad. Así que a menos de 3 meses de una elección en los Estados Unidos, nosotros vamos a comenzar a ver, probablemente desde septiembre, unos movimientos mucho más intensos e interesantes que, bueno, yo espero, sinceramente, que redunden en un beneficio para Venezuela como país y para volver a alcanzar la libertad. Daniel, y irnos al corte, quisiera una última pregunta. Daniel, ¿consideras que la actual administración de los Estados Unidos debe continuar para alcanzar un cambio político en Venezuela, o se necesita cambiar la ruta y volver a lo que era antes de la administración actual? Sí. Bueno, yo me voy a atrever a no responder exactamente la pregunta como la formulas, sino la voy a responder de otra manera, quizás un poco menos directa, ¿no? Porque, bueno, eso es muy delicado y respetuoso con el tema de política de otros países. El Partido Demócrata es un partido que en los últimos años, en particular, desde inicios de este milenio, desde inicios del 2000, ha visto, digamos, un cruce o una mayor intensidad hacia tener simpatía por la ideología de izquierda. Es una forma de entender la izquierda que al principio era muy moderada, pero ya en los últimos 3 o 4 años en particular, y sobre todo desde el ascenso del presidente Trump al poder, se ha radicalizado. Y vemos que hay unos protagonistas dentro del Partido Demócrata que son absolutamente de izquierda, y de una izquierda que casi podríamos considerar radical. Mientras que el Partido Republicano es un partido que está más orientado hacia las políticas de derecha, tiende a ser un poco más proclive hacia los cambios disruptivos, mientras que el Partido Demócrata tiende a incentivar o a creer más en el tema de las negociaciones, de tal manera que nosotros vimos que durante la presidencia del expresidente Barack Obama se tendieron importantes puentes con distintos países comunistas, y que el resultado estuvo muy lejos de debilitar esos sistemas, sino que los fortaleció, como es el caso particular de Cuba, incluso de lo que fue Venezuela durante la época del presidente Barack Obama, que por cierto fue el que hizo las primeras sanciones importantes en contra de Venezuela, pero mantenía una posición ideológica muy tolerante hacia la izquierda. Entonces había
como una dualidad, y por eso ninguna de las sanciones que impulsó el expresidente Obama tuvo efecto, porque él en particular tiene una ideología más cercana a la izquierda. Así que, bueno, yo creo que con eso está de alguna manera respondida la pregunta. Muchísimas gracias, Daniel. Vamos a un corte comercial y ya regresamos con Aquí se habla libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. ¿Necesita hacer una remodelación o instalación en porcelanato, cerámica, mármol, spacato, entre otras? Llame a Mundo de Remodelaciones, 414-032-5419. Trabajos 100% garantizados y confiables. Quedará satisfecho. Yo lo recomiendo. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Informe RCR presenta titulares. Un tribunal de apelaciones de Cabo Verde ratificó la prisión preventiva contra el empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro. En más de 73 millones de bolívares se ubicó el costo de la canasta alimentaria en el mes de julio. José Toro Hardy, economista y exdirector de PDVSA, calificó de muy grave la situación de escasez de gasolina que se está registrando en todo el país. La situación de la gasolina, por lo pronto, que es el impacto más directo que estamos viendo la mayoría de los venezolanos, se va a agravar. Las refinerías venezolanas no han logrado arrancar. Está la del Palito produciendo una cantidad muy pequeña de gasolina. Trataron de aumentar su producción y empezó un problema de vibraciones y fugas en la planta de craqueador catalítico. Tuvieron que paralizarla por varias semanas, volvieron a arrancar la planta con una producción aún menor que la que tenía, que no alcanza ni para satisfacer la demanda de Valencia. Se han producido conatos de incendios, se han producido incluso, estamos viendo a los especialistas en el tema hablando de que el derrame inmenso de cerca de 20.000 barriles que hay en las costas del estado Falcón que se originó en la refinería del Palito. Más allá de nuestras fronteras, la Organización Mundial de la Salud en Europa inició conversaciones con Rusia para tratar de obtener más información sobre la vacuna experimental contra el COVID-19. Y en los deportes, la FIFA amplía las sanciones contra la Federación de Fútbol Haitiana por el caso de abuso sexual. 11:33 minutos. Continúen con Aquí se habla libertad. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física. Te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso y a través de Twitter e Instagram. O llámanos por el 0414-390-7434. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando
Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Y estamos de regreso en Aquí se habla libertad, un espacio de Pedro Urruchurtu. Hoy, sin Pedro Urruchurtu, pero con mi persona Santiago Romero. Estamos aquí con Jorge Rengifo, donde vamos a empezar a hablar de la actualidad un poco más geopolítica y vamos a enlazar con el tema que dejamos con el profesor Daniel Arnaghi, Jorge, y hablemos del Partido Demócrata de los Estados Unidos. Daniel hablaba sobre un giro a la izquierda dentro del Partido Demócrata y hoy nos estamos dando cuenta que estamos en la Convención Nacional Demócrata. ¿Y cuál es tu perspectiva de lo que está aconteciendo con la nominación de Joe Biden como candidato demócrata y la nominación por parte de Alexandra Ocasio-Cortez de Bernie Sanders como presidente del Partido Demócrata? Sí, bueno, ¿cómo estás, Santiago? Bueno, un saludo a todos, muchas gracias por la invitación. Entonces, sí, bueno, me estabas mencionando referente a la candidatura demócrata y, bueno, varias cosas que decir, ¿no? Varias cosas que decir que van desde el terreno político nacional como también del terreno político internacional. La verdad es que yo considero que obviamente los demócratas han tenido un vuelco totalmente hacia la izquierda. Incluso se han radicalizado, como muy bien decía el profesor Arnaghi, y cada vez es más evidente, y eso obviamente que debería preocuparnos a todos, debería preocuparnos la forma como se está desenvolviendo todo esto, ¿no? Específicamente a las naciones del hemisferio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos estos hechos, todas estas acciones van de la mano con lo que se puede desenvolver lo que sería el caso de Venezuela. Estamos viendo, obviamente, acciones que podríamos considerarlas un pretear, ¿no? Marcadas en un tear, como por ejemplo las acciones que están desenvolviendo en el Caribe, el despliegue militar naval que estamos presenciando, y también todo el escenario y la importación de drogas que estamos viendo, ¿no? Y el almirante Craig Fowler es muy enfático en esto, en catalogar al régimen de Nicolás Maduro como un régimen narcoterrorista. Y esto, obviamente tenemos que tenerlo en cuenta, que estos no son unos chicos malos, Santiago, son unos chicos malos que se encargan de robar unas acciones y se roban una platica y se roban el erario público, ¿no? Esto es un régimen criminal que está implementado, está asociado con todo lo que es el terrorismo islámico, como acabo de decir, la guerrilla marxista cristiana, y obviamente operadores asiáticos, y también lo que sería factores, naciones antioccidentales abiertamente, como lo son Rusia, como lo es China, como lo es Corea del Norte. Y el régimen simplemente ha gravitado a esto. Irán también ha estado allí. Y yo quiero decir varias cosas referente a esto. Y esto lo voy a decir obviamente a título personal, lo voy a decir yo, Jorge Rengifo, con toda la responsabilidad del caso. Es necesario que se tomen las medidas y es necesario que se tomen todos los pasos para obviamente aplicar abiertamente a lo que sería el escenario de la candidatura de Donald Trump, ya que hace en muchos años la presidencia de los Estados Unidos ha tomado las cartas en el asunto referencia al caso Venezuela. Dicho esto, a mí me preocupa ver cómo políticos nacionales no han dado un respaldo abierto a Donald Trump. Eso a mí me preocupa. Y eso va desde el gobierno con declaraciones extremadamente claras, como también organizaciones políticas. Y eso obviamente es preocupante. Es preocupante porque Estados Unidos, es decir, no Estados Unidos, la administración Trump es nuestro principal aliado. Y como principal aliado, por supuesto, tenemos que apoyar. ¿Okay? Y si no lo apoyamos, la verdad es que es potenciar. Entonces,
de nuevo, yo no he visto una organización política diga que apoya a Donald Trump, que eso eso per se es una... Y es necesario, Santiago, que se tome. Si no se toma posición, vamos a seguir en este mismo juego. Y eso va a tener Ahora, Jorge, con ese tema del apoyo, con el tema de esa falta de mostrar esos incentivos de nosotros estamos aquí para apoyarlo, como usted nos ha apoyado a nosotros, o sea, un tema de reciprocidad o por lo menos de orden institucional. Tú mencionabas la operación en el Caribe. ¿Tú crees que la operación en el Caribe no se hubiese tenido que dar si, por ejemplo, la administración Obama no hubiese eliminado proyectos como el proyecto Cassandra? Bueno, pero es que creo que la pregunta es sola. El proyecto Cassandra, obviamente, que tenía, también tenemos que tener en cuenta lo que es la operación Cero y la operación, creo que la otra se llama, y que una estaba enmarcada en Colombia y la otra y esas operaciones obviamente a las organizaciones de Hezbollah en el hemisferio, cualquier cosa. Entonces, por supuesto, sí, Obama bloqueó el proyecto Cassandra, lo bloqueó obviamente para congraciarse realmente la negociación y obviamente lograr un acuerdo nuclear, una de las primeras cosas que Estados Unidos, es decir, la administración Trump echó por tierra. Y de hecho hemos visto unos movimientos bastante interesantes, que eso también tenemos que verlo, referente a lo que sería Alemania, el acercamiento que han tenido con Alemania, la administración Trump. Y de hecho Estados Unidos lo dijo muy claramente, de hecho lo dijo el mismo Donald Trump, nosotros vamos a ratificar las sanciones que tenemos contra el iraní. Entonces, la verdad es que la pregunta se responde sola, por supuesto. Sí. Y con el tema de la administración Trump en comparación con las palabras dichas por Joe Biden hace unos meses, donde él planteaba volver a la política exterior de la administración Obama, de la que él es vicepresidente o fue vicepresidente, de acercamientos con Irán, con Cuba, el tema de las organizaciones multilaterales. ¿No crees que es un golpe de política exterior bastante acertado el acuerdo impulsado por Estados Unidos en Medio Oriente entre Israel y Emiratos Árabes Unidos para poner en orden cada vez más una región que durante décadas ha sido una región bastante convulsa? Bueno, creo que lo acabas de decir todo. O sea, creo que todo sobra, ¿no? Aquí ya lo dijiste, Santiago. Ya lo dijiste. O sea, por supuesto que sí. Es que de nuevo, mira, esto no, como te quiero decir nuevamente, estos no son unos chicos malos que se están robando unas elecciones para robarse la plata. Están asociados con todos los elementos del terrorismo islámico, organizaciones terroristas, la guerrilla marxista colombiana, operadores asimétricos. Obviamente que lo que buscan es apalancarse en ello, y eso es lo que el régimen ha hecho muy bien. Y obviamente si tenemos organizaciones políticas que te dicen que van a salir con elecciones, entonces tú me dirás, hace poco mira lo que pasó en Líbano, lo que pasó en el puerto, como el carácter que quedó dicho sea de paso en el puerto de Líbano. Entonces, obviamente la información que está saliendo a la luz es que era un depósito de nitrato de amonio, no recuerdo, que estaba almacenado. Y eso no es para hacer fuegos artificiales, eso no es para poner las cocinitas del gas, eso obviamente son materiales para desestabilización tanto de la región a nivel geopolítico, no necesariamente el Medio Oriente, sino cualquier otro tipo de organización. Y no sería descabellado pensar o de nexos que tendrían ese tipo de elementos, obviamente con países como Venezuela. No es casual y lo vemos. Entonces, claro que sí, para responder tu pregunta. Entonces, Jorge,
tenemos un partido demócrata cada vez más radicalizado. Tenemos una administración de los Estados Unidos como tienden a ser las administraciones republicanas, frontales, bastante serias, bastante dadas a los reacomodos institucionales. Pero pareciese ser que en Venezuela, hablando de nuestro caso ya particular, no tenemos una dirigencia que lidere un proceso de forma seria, coherente y contundente. ¿Qué le hace falta entonces a la oposición venezolana para poder enlazar con los aliados internacionales y establecer una estrategia en común? Bueno, qué bueno que tocas ese tema, y aquí es donde voy a entrar a decir algunas cosas que puede que incomoden a bastantes personas, y de lo cual asumo absolutamente toda la responsabilidad. Esa dirigencia no es necesariamente el interinato solamente, esa dirigencia también viene de organizaciones políticas que están en la búsqueda del poder, o por lo menos es lo que nosotros podemos ver, como por ejemplo 20, lo voy a decir así, por toda la calle del medio. Por eso te decía que a mí me preocupa que yo no he visto un apoyo total de 20, ni de ningún otro partido lo he visto a la administración de Donald Trump. Y ahí es donde digo que se la tienen que jugar. Se la tienen que jugar, Santiago. Porque todo esto que estamos viendo con este anuncio que hizo Guaidó, que vamos a reunirnos todos, vamos a sentarnos, a hablar, lo que siempre han dicho, unidad. Y esto lo digo personal. Unidad. Lo que emplazar es a María Corina Machado. Vamos a hacer plan que están buscando emplazar a María Corina Machado para transmitir. Y ahí es donde tiene que venir un proceso de ruptura. Si hay un proceso de ruptura, vamos a seguir en este mismo juego. Y cuando nosotros empezamos a concatenar los diarios y todas estas memorias, nosotros vemos que en efecto la administración Trump tenía, y yo tengo que decir, en mi opinión, que todavía tiene planes para tomar una acción militar en Venezuela, y obviamente bien dado, eso viene condicionado obviamente a lo que pasa en las elecciones de noviembre, porque nosotros tenemos que apoyar a la candidatura de Donald Trump. Por eso es que las organizaciones políticas tienen que apoyar a la candidatura, porque no se trata de que, bueno, yo te voy a apoyar porque tú me apoyas, sino que compromiso. Y si tú no tomas un compromiso, obviamente esas cosas se ven muy mal. Y si el interinato no lo hace por razones políticas, vamos a medir cómo se hace esto. Bueno, no tienen los asuntos nacionales, mira, pero te la tienes que jugar con tus aliados. Si tú no estás con tus aliados, entonces ¿con quién te la estás jugando? Con Biden. ¿Con quién estás jugando? ¿Con qué? ¿Comunista? Entonces, Jorge, o sea, en ese sentido, tú lo que planteas es como la izquierda tiene sus organizaciones como el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, la Internacional Progresista, donde se apoyan y tienen un proyecto en común. La respuesta sería que desde los factores liberales, conservadores o llamados de derecha, también exista ese tipo de instancias de apoyo que reconozcan que tienen que buscar el poder y que adversen en la acera del frente a estos proyectos totalitarios y autoritarios que quieren asaltar no solamente hoy los Estados Unidos, sino todo el hemisferio. Bueno, si Estados Unidos cae todo el hemisferio. Y yo me atrevería a decir que cae todo Occidente, porque Europa es lo que es el globalismo. Eso es lo que es Europa. Y ahí es donde justamente digo que hay que asumirse. Esa es una cosa que yo me pregunto. ¿Cuál es el complejo de asumirse abiertamente de derecha? ¿Cuál es el complejo? Si uno de derecha, si uno apoya los valores del libre mercado, los valores del económico, los valores
¿Cuál es el problema de subirse abiertamente de derecha, por ejemplo, en un país como Venezuela? Porque lo que estamos viendo en Venezuela simplemente es una socialdemocracia y en otros casos una socialdemocracia light. Yo no quiero eso, yo no quiero más socialdemocracia, ¿eh? Y yo estoy seguro que muchas otras personas no. Entonces aquí es donde justamente tiene que existir un proceso de ruptura total y ruptura radical con todos esos factores, ¿eh? Y obviamente tienen que empezar a desmarcarse de factores políticos, porque esa gente siempre va a hacer lo que siempre ha hecho, porque ya sea por cohabitación, ya sea porque tienen miedo, porque tienen algún tipo de amenaza, sea lo que sea, si uno se asume que es la solución, entonces uno tiene que empezar a actuar como tal, y tiene que empezar a ponerle, como el argot popular, el cascabel. Aquí, y lo digo de nuevo, aquí hay caballeritos dentro de la comisión que una auditoría de 15 minutos de auditoría demostrarían muchos hechos de corrupción. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Es el miedo de justamente confrontar a esos factores políticos. ¿Cuál es el miedo de definitivamente desmarcarse y lastrarse de esos factores políticos? Porque si vamos a seguir jugando, vamos a derrocar a una dictadura con modales, entonces aquí se nos va a ir tiempo. Y yo considero también que aquí se ha dado una solución definitiva, total y radical, porque hasta cierto punto, ¿a quién le va a dejar? Fíjate lo que tiene Estados Unidos. Bueno, mira, pero es que eso, ¿de qué me están hablando? Por dejarlo ahí y colar, ¿no? O sea, el paso Guaidó es completamente circunstancial en toda esta obra teatral. Es un actor circunstancial y como tal, únicamente hay que ver, no que comentar, también hay que tratarlo. Y no sé si se creyó el cuento de que él es imprescindible porque no lo es. Y yo considero también que Estados Unidos poco a poco ha ido desligándose de él, ¿eh? Entonces, aquí o se toman las posturas que tomar radicales, porque Santiago, o tú eres radical o no eres. Tú no puedes ser un radical moderado. O tú eres radical o no lo eres. Y esto de nuevo es una crítica, si siquiera olvidan una crítica constructiva hacia ustedes, también hacia mí. El temor, entonces el temor, Jorge, porque aquí estamos en un espacio para debatir y hablar de libertad, por esto que aquí se habla de libertad, aquí estamos para debatirlo. Te pregunto el temor entonces, ¿crees que hay un temor de algunos factores a asumir el liderazgo? En este caso tú mencionas a 20, que tienen ese temor de asumir ese liderazgo, pero ¿no crees también que también existe un temor que es el mismo del régimen dentro de factores como el G4, que es a la justicia, a que se develen todas esas esas tramas que han tejido y las cuales temen que si cae el chavismo, caen ellos y cae su financiamiento? Sí, para responderlo rápido, sí. Entonces, ¿cómo se va a...? A ver, sí, claro que sí. Entonces aquí es donde digo, bueno, entonces se va a confrontar a esa gente, ¿no? Lo pregunto abiertamente, ¿se va a confrontar a esa gente o no? Porque si ellos son los llamados a justamente a llevar las banderas de la salida ¿de qué estamos hablando? Digo una cosa, este escenario no termina con una intervención militar, eso es solamente una de las fases. A mí una de las cosas que realmente me preocupa es el postchavismo. ¿Qué vamos a hacer entonces en el postchavismo? ¿Qué vamos a hacer en el postchavismo? Eso es una de las grandes preguntas que deberíamos hacernos. O sea, yo todavía no termino de entender, y te lo digo de verdad, yo no termino de entender cómo se confronta a caballeros como Ayub, a caballeros como Enrique Capriles Radowski, a caballeros como Manuel Rosales, como Luis Florito y como Henry Falcón. ¿Cuál es el miedo en confrontarlos políticamente de forma directa? No los llamemos corruptos, no los llamemos corruptos, porque digamos que no tenemos elementos para eso. ¿Por qué no somos entonces enemigos de la libertad de Venezuela? Porque de hecho todo aquel que se oponga que viniera a vender un escenario de salida democrática nos está condenando al fracaso. Y ahí es donde justamente
está en concatenación el hecho de que muchos están apoyando la candidatura de Biden. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que esto deriva entonces en un escenario como Nicaragua, que en el paso después de unos años, de unos 10 años, el sandinismo salió, pero llegó repotenciado. Y con esto quiero hacer una última pregunta antes de dar el cierre del programa, Jorge, y es, ¿tú crees que de aquí a las nuevas elecciones parlamentarias, la farsa que se está montando para diciembre, exista ese retomar la estrategia de buscar la salida del chavismo del poder? ¿Podrías repetir la pregunta? Que si tú crees que de aquí al 6 de diciembre, que es donde se vuelve a hacer esta farsa de elecciones a la Asamblea Nacional, se pueda reconducir a la dirigencia a buscar la salida del chavismo. Mira, yo viendo las acciones que he visto cuando te están llamando a incluir a miembros del chavismo en elecciones y toda esta serie de cosas, esto del CNE, que yo no sé con qué se come eso, yo no estoy tan seguro, y obviamente que eso es algo que se tiene que... Mira, el PSG, hay que decirlo claro y raspado, el PSG es un enemigo político, no es un adversario, no es que tenemos opiniones, no, es un enemigo político, como tal hay que tratarlo. Si tú tratas, bueno, no, qué bueno, que se robaron un dinero, y pobrecitos, ellos no sabían, y lo vamos a seguir tratando así, como unos chicos que se equivocaron, y bueno, que recuperaron de sabios, caramba. Y una de las cosas, y por la calle del medio, una de las cosas que se debe justamente buscar es prohibir el PSV como organización política. Justo. ¿Qué estamos hablando? Vamos a en serio a que esta gente va a recapacitar cuando ellos no tienen absolutamente ninguna intención de hacerlo, cuando más bien ellos cada vez más se radicalizan. No estoy hablando del señor que está en la esquina, ni la señora, qué sé yo no estoy hablando del pueblo, ya estoy hablando de la organización política. Esto se trata de un sistema, se trata de demostrar un sistema. Militares, fuerzas de orden público, fuerzas políticas que obviamente lo que buscan es enquistarse en esto y obviamente pasar, como dicen también en el chao. No se puede que se llegue a un escenario. Entonces, es un escenario electoral. Y bueno, entonces aquí es donde nosotros decimos, bueno, o se es radical o no se es radical. O se hacen las cosas como se tienen que hacer o no se hacen. Porque en realidad, y aquí es donde está la cuestión de justamente todo este análisis que pueda parecer que cabecita caliente, pero que no lo es tal. Esto es algo que la Santiago, para cerrar, el caso de Venezuela es mucho más serio de lo que la gente se imagina. Entonces, es algo que tiene una escala. Realmente que si nos sentáramos realmente a el problema en el que estamos metidos, mira, yo creo que más en las noches, y esto no es para meter pánico ni para... Esto es algo que y se tienen que tomar medidas serias. Muchas gracias. Muchas gracias por tu análisis, Jorge. Para cerrar este programa, solo tengo unas palabras para decir, y es, uno, desde Vente Venezuela o desde las organizaciones políticas no hay que tenerle miedo a la crítica y esto es un espacio para ello, porque pensar diferente no significa que seamos enemigos o que no podamos llevarnos bien. Ese es el primer paso. Dos, hay que entender la naturaleza criminal del régimen. Si no entendemos la naturaleza criminal de esta tiranía, no vamos a entender que si no los tratamos como el conglomerado criminal que son, no vamos a salir nunca del chavismo. 3, hay que entender que la política de altura requiere responsabilidad. Requiere responsabilidad de los que juegan a ser líderes
la responsabilidad de los que aspiran a ser líderes y sobre todo entender que asumir la responsabilidad no es solo asumir los logros, sino asumir los fracasos y darle la cara a la gente. Totalmente. Huirle a la gente, Jorge y los que nos escuchan, es el principal error que ha tenido 20 años la oposición. Huirle a la gente, no escucharlo. Y debemos siempre escuchar a la gente y buscar soluciones. Tal vez la ruta más fácil sea negociar, pactar cuotas, pero la ruta correcta es la de enfrentar la naturaleza de nuestros adversarios y de nuestros enemigos, entender que esto es una lucha existencial y que si queremos hablar libertad y hablar con libertad, tenemos que decirle a la gente en su cara las cosas que son difíciles de tragar y asumir con responsabilidad una ruta que es dura, pero que nos va a llevar sin duda al desarrollo, a la innovación, a la prosperidad y a la libertad de cada individuo. Esto fue Aquí se habla libertad. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias a RCR por el espacio. Nos vemos el próximo jueves, esta vez sí, con Pedro Ruchurtu. Hay que hacer un comando. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Ruchurtu. RCR